acabo de ver el quinto capítulo de la segunda temporada de La Brea y es alucinante, joder, es que a mí me flipa. Aquí se resuelven bastante dudas, se resuelven dudas de Caroline, se resuelven dudas de Timothée, ese líder de los exiliados, y también se resuelven dudas de Scott. Aparte también os hablaré un poquillo sobre Gavin. Bueno, vamos a empezar con Caroline. Caroline, ya la conocéis, esa madre de Gavin, esa científica, esa medio líder, no sé si será líder, de ese proyecto de Lazarus. Aquí vemos cómo Caroline le cuenta a Josh las cositas bien claritas. Oye, nosotros somos del futuro. Aquí lo deja claro, son del futuro. Y Saya también es del futuro. ¿Y qué ha ocurrido en el futuro? Pues se ve que en el futuro ha ocurrido algo jodidamente gordo porque dice que el mundo se está yendo al carajo. No sé el qué, ellos lo que están haciendo es salvar el mundo. ¿Cómo lo quieren salvar? Pues dicen, oye, vamos a crear aquí la investigación o el experimento Lazarus. Cogemos a Caroline, cogemos a su marido, cogemos a Silas y cogemos a Rebecca y los mandamos a 10.000 años antes de Cristo. Allí vamos a crear un edificio donde vamos a hacer experimentos. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que uno de esos experimentos ha salido mal. Bueno, uno no sé lo que estarían haciendo, pero se ve que los experimentos han salido mal, han habido bastantes errores, salieron cosillas mal y se empezaron a crear esos portales, esos viajes en el tiempo, incluso también a raíz de esos socavones, esos sumideros, se empezaron a crear, bueno, también terremotos, maremotos y también están muriendo gente por culpa de ellos. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Allí dice Caroline, oye, ¿cuál es el primer reporte que tenemos de viaje en el tiempo? Ah, mira, lo tenemos en 1988. Y por eso sabemos que Caroline se encuentra en 1988. De ahí a que dejase a su hijo con Silas y ella se fuese a 1988 para investigar este tema de los viajes en el tiempo, del primer viaje en el tiempo que hubo, que se presupone que fue ese gran sumidero de Hollywood. Y a raíz de ahí arreglar ese error para que no haya ese maremoto, que es la trama que tiene a día de hoy Caroline, que es la de impedir ese maremoto para que no haya más muerte, porque al final estos científicos la están liando pardísima con el experimento este de Lazarus, que en próximos capítulos, un capítulo se titula Lazarus, ahí me da la sensación que vamos a ver muchos flashbacks sobre todo este experimento, porque salió mal, ahí yo creo que van a haber bastantes respuestas. Además también, siguiendo con Caroline, descubrimos el por qué Caroline a día de hoy no se encuentra ni ha tenido una vida con su hijo. Ya sabemos que la vida de Gavin, bueno, fue un chico que lo cogieron unas monjas, apareció en la calle, lo cogieron unas monjas, se lo llevaron y luego una familia lo adoptó, ¿no? Y ya él ha tenido su vida como Gavin Harris. Hasta ahí de acuerdo. ¿Qué pasa? Que en 1988, cuando su madre se entera que Gavin, que Isaiah, que su hijo, está también en 1988, dice, oye, quiero recuperarlo. Y se va a ese centro donde esas monjas llevaron al pequeño Gavin porque lo quiere adoptar, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que cuando la madre va a adoptar al niño, o sea, a su propio hijo, se da cuenta que su hijo no la reconoce. Y aquí es cuando vemos cómo Gavin, desde bien pequeñito, es decir, desde que entró en ese portal en 10.000 años antes de Cristo, dejó de recordar absolutamente nada de su vida pasada, de sus padres, de dónde estuvo, de su abuelito Silas. Ya realmente no se acuerda absolutamente de nada una vez que entró por ese portal. Y aquí en este capítulo vemos cómo el niño ve a su madre y dice, oye, me suenas, pero es que hace unos días que no me acuerdo absolutamente de nada. Aquí por fin aquí se descubre por qué Gavin no recordaba nada. Y ya hasta que Gavin no es mayor y se enfrenta a estos sumideros de nuevo, no es cuando empieza a tener esas visiones. Por lo que fijaros, ha tirado desde que entró en el portal de 10.000 años antes de Cristo hasta la actualidad sin acordarse absolutamente de nada ese pobre chico. Y al final, bueno, Caroline se da cuenta de que su hijo no la reconoce, no sabe quién es, y decide que lo adopten la familia Harris, que es la familia que adopta al pequeño. Y así al final, bueno, ya tiene su vida normal y corriente este pequeño Gavin Harris. Aquí hay una duda, aquí me quedé con una dudita sobre si realmente, porque en el capítulo vemos como Caroline dice, oye, mira, te presento a mis amigos, te vas a quedar con mis amigos, tal y cual. ¿Realmente la familia Harris es amigo o es amiga de Caroline? Yo creo que ahí la metió una bola a Josh, le ha dicho, sí, eran mis amigos, iban a estar en buenas manos, no sé qué. Yo creo que la verdad que la tía fue allí a adoptar al niño, vio que el niño no se acordaba de ella y casualmente vino una familia, se llamaba Harris y dice, sí, pues esperaros que tengo al niño perfecto para vosotros. Y fue la propia Caroline
la que le dio al niño a la familia Harris. Y bueno, para terminar con Isaiah y con Caroline, vamos a hablar sobre Gavin, cómo está intentando volver a recuperar a su mujer, sabiendo que, bueno, siente muchísimo por Levi. Aquí ya por fin la hija mete ya baza y dice, oye, pero ¿por qué no perdonas a mi padre? Que sus visiones no tenían culpa él, no sé qué, no sé cuánto, Pero bueno, ya sabemos que ya todos los personajes saben lo que hay. Y aquí, bueno, Gavin intenta, y se le ha dicho ya claramente a su mujer, que va a hacer todo lo posible para recuperarla, haciendo todo lo que esté en su mano. Además, ojo, aquí me dio bastante pena Gavin, que en esa pelea final que vemos con los exiliados, cuando le pillan en la carretilla y tal, como Gavin ahí se da cuenta de que tanto a su hija la salva Sam, como a su mujer la salva Levi, pero al final él no salva ni a su hija ni a su mujer. Ahí me dio bastante pena el pobre Gavin, porque pudo en cierto modo decir, coño, no valgo para nada, estoy aquí intentando salvar a mi familia y al final son otras personas las que la salvan, no yo, ¿no? Ahí me dio bastante pena el pobre Gavin. Ahora vamos a hablar sobre Taimet, es el líder de los exiliados, que por fin se descubre que es el marido de Paras. Ojo, Taimet, lo que sabíamos hasta entonces es que era una persona que, bueno, un chico que pertenecía a una aldeíta de esta, una tribu, ¿no? Una tribu que eran muy buenos, eran muy buena gente y tal, pero no se sabía por qué Taimet había terminado siendo un exiliado y teniendo esa mala hostia. No lo sabíamos, y aquí ya se resuelve. Taimet se ve que es marido de Paras. Y nosotros en el capítulo anterior vimos como que el marido había muerto o algo así. Se ve que Paras también pensaba que su marido había muerto. Pero en este capítulo por fin Paras ve a Taimet y dice, ¡mamma mía, pero si ese es mi marido! Brutal, brutal. Y aquí se resuelve como, bueno, aquí Paras resuelve bastantes dudas, ¿no? Sobre quién es Taimet, que ya lo sabemos, marido de Paras. Vemos por qué no están juntos. Se ve que Taimet, bueno, pertenecía a esa tribu que ya nos contó Gavin. Y incluso en esa tribu, de hecho vivían junto con Paras, en esa aldeíta, estaban las tribus como juntas, estaban muy bien, todo perfecto, hasta que Taimet empezó a crear una especie de rebelión contra la aldeíta, contra la tribu de Paras. Paras lo descubrió y al final tuvo que echar de esa aldea, de ese hogar, tuvo que echarlos tanto a su marido, a Taimet, como a todos sus seguidores. Y al final, bueno, se quedaron sin hogar y no tuvieron más remedio que hacerse exiliados, y ahí fue cuando se convirtieron en los exiliados. Y bueno, todavía no se ha descubierto porque los exiliados trabajan en cierto modo para los del edificio, recolectando esas piedras, esa roca negra, no lo sabemos todavía, qué es lo que sacan de beneficio, pero bueno, ya sabemos al menos la vida de Taimet, el cómo llegó a ser un exiliado, ¿no? Y después de este enfrentamiento, ahora sí que sí, Taimet ha declarado la guerra a la tribu de Paras, a la gente del claro, a todos, y se ve que en el siguiente capítulo se puede liar bastante parda, ya que Paras y Thais han ido de nuevo a la aldea para preparar a todos para lo que se avecina, porque se ve que Taimet viene con ganas de venganza, Y para terminar vamos a hablar sobre Scott y Luca, sobre todo en Scott. En este capítulo vemos como que Scott y Luca tienen que enfrentar ellos solos porque se quedan solos con Levi, porque tienen que salvar a todos los prisioneros, porque van a llevarlos a un sitio, los van a trasladar del lugar, tal y cual, y su trama es que tienen que salvar a los prisioneros. Pues bien, aquí vemos como Levi en un momento de esta tramita deja solitos a Scott y a Luca, porque piensa que lo más adecuado es ir a buscar a más gente, porque ellos tres solo no pueden con los exiliados, no pueden. ¿Y qué ocurre? Que aquí Scott empieza a temblar, le entra esos tembleques, esa ansiedad, tal y cual, y vemos por qué fumaba esa mierda del vapor ese que él fuma con todas esas sustancias, ¿no? Pues lo hacía por esos estados de ansiedad, esos estados que, bueno, él mismo lo reconoce en el capítulo, que son debido a un problema que tuvo hace muchos años con su hermano mayor, ya que su hermano mayor murió medio, o sea, no por culpa de Scott, pero sí es cierto que mientras que el hermano mayor nadaba y se ahogaba, no podía nadar tal y cual porque ya era algo mayor y se ve que no controlaba bastante bien, pidió ayuda a Scott se quedó paralizado y al final el hermano se ve que terminó ahogado o algo así. No lo aclaran del todo, pero parece que el hermano terminó muriendo ahogado sin que Scott le ayudara por esa... Ay, se quedó paralizado. Y algo así también vemos de Scott en el capítulo anterior, cuando a Rebecca le da una mordida el lobo. ¿Qué ocurre? Que fue Gavin el que ayudó a Rebecca,
quitándose ese lobo de encima, y vemos esa escena de Scott quedándose paralizado. Aquí volvemos a verlo de nuevo. Scott se queda paralizado cuando un ser que él quiere está en peligro y en vez de ayudarle, lo que hace es quedarse paralizado. Y aquí, esa ansiedad que le entra, esa culpa que le entra, lo que le hacía reducirla era ese vapor con esa sustancia, bueno, esa droga, no sé lo que le echará en el cacharro ese, que eso es lo que él le hacía tranquilizarlo, que su culpa se redujese, incluso no se sintiese mal por no salvar a la gente que ama. Y aquí vemos cómo se le acaba ese vapor, le entra esa ansiedad, que era lo único que le podría calmar. ¿Y qué ocurre? Que al final Lucas le habla claro, le pone en relieve lo que está ocurriendo y que no necesita esa mierda para quitarse esa ansiedad y salvar realmente a la gente que ama. Y de hecho en este capítulo vemos como el pequeño Scott no quiere que Lucas salve a los prisioneros, porque al final puede perderlo y como ya perdió a Rebecca, también perdió a la madre incluso de Lucas. Y al final vemos como que se arma de valor y va hacia los prisioneros para salvarlo con ese plan que había ideado junto con Lucas. Bueno, al final de todo ya Levi viene con el resto, lo salvan tal y cual. Y aquí vemos como Scott se ha desenganchado de esa mierda que llevaba. Y aquí termina este resumen. Bueno, que en vez de resumen esta vez, en vez de hacer un resumen, lo que he hecho ha sido una resolución de dudas. Así que si te ha gustado este vídeo, por aquí te puedes suscribir y por aquí puedes ver el resumen del capítulo anterior. Si no lo has visto, nosotros nos veremos en el siguiente capítulo de La Brea. Adiós.